Dios porque podemos abrir su palabra. ¿Y qué les parece si abrimos en Gálatas capítulo 1? Que es, como decía antes, el nuevo libro que vamos a estudiar durante estos meses. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor y Padre, en esta mañana queremos alabarte, queremos glorificarte, pero queremos pedirte también que tú nos bendigas al escuchar tu palabra. Que seas tú, Señor, el que nos hable, el que nos dirijas, y lo que tienes preparado para nosotros nos llegue hasta nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo más importante, que podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos vas a enseñar y vamos a salir bendecidos por ti en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué razón los cristianos del siglo XXI deben leer y estudiar la epístola o la carta a los Gálatas? O otra pregunta: ¿qué aplicación puede tener para una iglesia alejada casi 2000 años desde la época en que se escribió esta carta, o de los primeros receptores de esta carta? Fueron dos preguntas que me hice o me he estado haciendo una y otra vez, y decir, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué razón los cristianos tienen que estudiar esta carta ahora en el siglo XXI? Y me preguntaba cuando decidí que debíamos estudiarla durante todo este tiempo, durante estos meses. Pero aún más me lo he preguntado cuando estaba preparando este mensaje. Y creo que una vez y otra vez me venía a mi mente la misma respuesta a estas preguntas. Porque el libro de Gálatas habla de un asunto crucial para las iglesias de este tiempo. Para la iglesia de este tiempo habla de un asunto crucial. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas es dinamita pura. El libro de Gálatas es una explosión de gozo y libertad que nos hace disfrutar de un profundo sentido de la vida, seguridad y satisfacción. En otras palabras, en el libro de Gálatas se ve la vida de bendición que Dios llama a su pueblo. ¿Por qué? Porque nos lleva a estar cara a cara ¿con qué cosa? Con el Evangelio. Es muy común en los círculos cristianos asumir que el Evangelio primordialmente es para los no cristianos o para los no creyentes, ¿verdad? Se asume que el Evangelio es o se predica para ¿quiénes? Para los que no son creyentes. Porque se dice que el Evangelio es la salvación en Cristo, que es solo por gracia y por medio de la fe. Y está muy bien. Nadie dice que está mal.
Lo vemos como un conjunto de doctrinas, podríamos decir como el ABC, en la manera de que alguien pueda entrar en el reino de Dios. El Evangelio asumimos que el Evangelio es solo para predicar a los no creyentes, que nos dice cómo debemos hacer o qué es lo que se debe hacer para entrar al reino de Dios. Con frecuencia suponemos que una vez que somos convertidos, que ya hemos aceptado al Señor, ya no necesitamos ni estudiar ni entender el Evangelio. Ya lo que nuestra mente dice es que necesitamos un material más avanzado. A que se nos ha pasado por la cabeza alguna vez, y yo ya no necesito esto, yo ya necesito algo más. Pero esta breve carta nos hace un resumen de una verdad explosiva, que el Evangelio podríamos decir de la A a la Z, del abecedario completo de la vida cristiana. Habla de, el Evangelio es la vida cristiana pura y dura. No es solo cómo entrar en el reino, sino también cómo vivir como parte del reino. Es la forma en que Cristo transforma personas, iglesias y comunidades. Veremos cómo durante estos meses, veremos cómo el escritor enseña a los nuevos cristianos y a los antiguos cristianos de Galacia que su problema espiritual no se hallaba solamente en su falta de obediencia, sino también en su confianza propia y en su obediencia a Dios, en su confianza que tenían hacia Dios. Lo veremos decirles enfáticamente que todo lo que ellos necesitan jamás lo van a encontrar en otro sitio, sino en el Evangelio de Dios. En ese favor inmerecido o en esa gracia. Cuando hablamos de gracia, ese regalo inmerecido que tenemos de parte de Dios hacia nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que vamos a ver durante este tiempo de estos meses. Y a veces ya podemos decir, pues si es que Gálatas habla del Evangelio, sí, pero del Evangelio para nosotros también. Quiero ponerlos un poco, como esta es la introducción al libro de Gálatas, quiero ponerlos un poco en el contexto un poco histórico de quién es el autor, el año en que fue escrito, algunas pinceladas para que nos hagamos a una idea del momento en que fue escrito. El autor, todos sabemos creo quién es el autor, ¿verdad? Este es uno de los libros donde no hay mucha controversia. Hay en algunos otros libros que se da controversia, no saben quién lo ha escrito. Por ejemplo, Josué decía que lo había escrito él, pero que la última parte ya no lo había escrito él, sino en fin, siempre los que estudiosos, los grandes eruditos, daban como ciertas dudas, ciertos márgenes. Pero en esta carta, aquí no hay duda, no hay controversia ninguna en cuál es su autor. La misma epístola nos lo dice. De hecho, en el 1.1 dice, empieza con quién. ¿Qué dice? Pablo, apóstol. Ya dice quién es el que está escribiendo. Directamente lo dice. Pablo, ¿verdad? Inclusive lo repite después también en el 5.2, poco más adelante. Dice, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo, Pablo, vuelve a decir, él, el que está escribiendo la carta. E inclusive hay un poquito más adelante, al final casi en el 6.11, habla de que escribe en letras grandes. Dice, yo estoy escribiendo en letras grandes. Dicen que esto era como, se cree que generalmente trata de una referencia posible a una enfermedad en los ojos que tenía el apóstol Pablo, que por eso estaba escribiendo con letras grandes. No es garantizado, pero se dice que por eso es que él escribe en el 6.11, pone escribiendo con letras grandes. Parece ser que algo tenía él con
con sus ojos y entonces pues tenía que escribir con letras grandes. A nosotros nos pasa ahora ya cuando estamos ya mayores, ¿verdad? Vamos buscando Biblias ya con letras más grandes y si no, poniéndonos las gafas para poder leer, ¿verdad? Ya nos pasa factura ya los años, ¿verdad? Como dijo Lady, como dicen en Colombia, nos hacemos cuchos, ¿verdad? Nos hacemos mayores y a todos nos pasa. Pues él algo parecido le pasa y lo hace allí. Entonces ya nos da un indicativo de quién era el autor. No hay duda. Pablo, ¿verdad? Pablo era el autor de esta carta, de esta epístola. Se dice que salió de un corazón y una mente candente de Pablo en el momento, porque si leemos la carta, y espero y les animo que la lean durante esta semana, no importa que la lean esta semana, la semana que viene y la vuelvan a leer. De hecho, a nosotros nos dicen cuando vayamos a preparar un mensaje que debemos leerlo por lo menos 30 veces. Sí, así nos dicen, por lo menos léelo 30 veces, porque cada vez que lo lees encuentras algo más. Así que no importa que lean esta semana la Gálatas y la semana que viene y la siguiente, léanlo muchas veces si hace falta. ¿Por qué? Porque él se levanta airado a defender a los débiles en la fe en la provincia de Galacia, frente a unas incursiones de unos llamados judaizantes. Yo no les voy a adelantar. Conforme vayamos viéndola ya vamos a ver de qué se trata esto. Pero eran que estaban queriendo aprovechar la ausencia de Pablo, que ya no estaba allí con ellos, y les empiezan a mezclar sobre la ley y la gracia, que tenían que cumplir la ley para poder hacer esto. De hecho, el versículo que hemos leído en el 5.2 habla de la circuncisión. Les estaban obligando. No quiero adelantar. Ya lo veremos. Pero si tú lo lees en casa y no entiendes, no te preocupes, que lo iremos viendo. Pero él se levanta en ese ámbito y le dice, eso no puede ser así. La carta podríamos decir que revela el corazón de Pablo. Es uno de los valores indiscutibles de esta carta o de esta epístola, es precisamente donde Pablo revela su corazón. Aquí él no habla de un tranquilo desarrollo de grandes temas de la ley y la gracia, o sobre las obras de la fe, la carne y el espíritu, como lo hace en Romanos, por ejemplo. En Romanos es una gran carta donde él se desplaya hablando sobre la ley y la gracia. Aquí lo que hace es que él, como un pastor que se está dando cuenta que sus ovejas se están queriendo descarriar, él los trata de decir, no, venir aquí. Él no hace como un doctor que explica desde una cátedra, sino al contrario, sino como un padre espiritual los quiere arropar y les dice y les da argumentos para que no se dejen llevar por esas malas influencias que en esos momentos estaban teniendo. Estaban al borde del precipicio, estaban casi haciendo una apostasía. Así que él demuestra en esta carta su corazón como padre amante, como pastor que se le están descarriando sus ovejas. La fecha en que fue escrito el libro de Gálatas, o la carta, o la epístola, como la querramos llamar. La mayoría de los eruditos concuerdan en que esta carta fue escrita por Pablo alrededor del 50, o inclusive algunos dicen 49, 50 al 55 después de Cristo. O sea, aproximadamente unos 15 o 20 años después de la muerte de Cristo. No es mucho, ¿verdad? Unos 15 o 20 años después de la muerte del Señor Jesús, pues se dice que fue escrita esta carta a los Gálatas. Y probablemente que fue escrita desde Macedonia o Grecia,
eso ya no están no están muy seguros, pero probablemente la escribió desde Macedonia o Grecia, porque las cartas las escribían en un sitio para enviarlas, como se hacía hace poquito. Ahora ya no, ahora ya no escribimos cartas, ¿verdad? Ahora ya WhatsApp. Ahora ya vamos, rapidísimo. Antes qué romántico esperar la carta de tu amada, de tu amado, ¿verdad? Cuando llegaba, y leer esa cartita ahí llenos de corazoncitos por todos lados. ¿A que sí? Ahora llega el WhatsApp y llega un montón de emoticones. ¿Verdad? Pero bueno, una carta que escribió el apóstol Pablo a los de Galacia. Quiero resaltar unas características antes de entrar a los versículos que hemos leído. Algunas características que tiene esta epístola. Esta epístola tiene un mensaje duro, severo y a la vez solemne. El apóstol Pablo podría tolerar muchas cosas, pero el legalismo no lo podía tolerar. Pablo tiene un mensaje severo debido a que el legalismo desafía a los fundamentos del cristianismo. Y notemos que esta epístola no tiene palabras de alabanza o gratitud a los Gálatas, como si leemos otras cartas de Pablo, primero alaba a quienes les va a escribir y les dice: gracias damos a Dios porque estáis en el camino, no sé qué, los alaba un poquito y los saluda, inclusive, ¿verdad? No hay una petición de oración como suele pasar en algunas de las cartas, ni se menciona ninguno de los nombres de los Gálatas. Hay algunas cartas que sí les dice: salúdame a tal persona, saluda, y en fin. Pero aquí no. Aquí son mencionadas otras personas, otras características que no tienen nada que ver con lo que le hace a otro en otras cartas que escribe. También es una epístola muy emotiva. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho antes, el corazón de Pablo se vuelca para con los Gálatas. La epístola refleja emociones profundas y sentimientos muy fuertes de parte de Pablo. Es muy emotiva. La epístola es una declaración de emancipación del legalismo. Dicen que es llamada, o la llaman, la carta magna de la iglesia primitiva. ¿Saben lo que es la carta magna, no? Es la carta donde se dice que somos libres. Bueno, cuando un país se liberaba de un yugo de alguna lo que dictaban era una carta magna. Era donde se decía todos los puntos por los cuales eras libre de ese régimen o de ese lugar o de ese país que te estaba subyugando. O sea, la carta magna, la carta de declaración, el manifiesto de libertad cristiana, podríamos llamarle a Gálatas. Es la defensa más fuerte en la Biblia de ¿qué cosa? De la justificación por la fe. Romanos es la declaración de justificación por la fe, mientras que Gálatas es la defensa. Y lo escribe las dos lo escribe la misma persona. El apóstol Pablo nos dice que el pecador debe ser salvo por la fe y también vivir por la fe. Eso es lo que nos dice, a eso es lo que queremos decir en esta mañana. Que nos quede claro que Gálatas es que el pecador debe ser salvo por la fe, pero también vivir por la fe. O sea que no solamente aceptamos a Cristo por fe, sino que seguimos viviendo por fe. Son tres características que debemos tener en cuenta y ojalá nos vayamos acordando durante los meses que vayamos estudiándola. Y nos vamos a ir dando cuenta que a lo mejor algunas de estas palabras que yo les estoy diciendo en esta mañana les suenan un poco raras, pero conforme los vayamos abriendo cada texto y estudiando cada texto,
nos iremos dando cuenta de estas frases y de estas. ¿Vale? No les explicaría cada una de estas cosas, pero entonces ya me adelanto, o como se dice, se hace spoiler. Y no quiero hacer spoiler a ninguno de los que nos tocará estudiar esta carta durante los próximos meses. Ahora sí, ya como hemos dejado como contexto, ya sabemos quién es el autor, ¿verdad? Pablo. ¿Qué es lo que refleja Pablo en esta carta? Su corazón lo vuelca, ¿verdad? La fecha, ¿qué año más o menos fue escrita? 50, 55 después de Cristo, ¿verdad? Unos 15 o 20 años después de la muerte de Cristo. Muy bien. Y tres características, ¿verdad? Que es una dura, severa, pero también es una epístola donde nos declara la emancipación del legalismo. Podríamos decir que la carta magna del cristianismo o de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Y ahora vamos a estos versículos donde hemos leído del 1 al 5 y comienza la maravillosa epístola de a los Gálatas y lo hace con una introducción diferente a todas, como habíamos adelantado un poquito antes, ¿verdad? Una introducción un poco peculiar. ¿Por qué? Porque viene a ser una introducción poco atípica, no como las que hace normalmente en las demás cartas. Pablo se nota claramente que sobre todo lleva en su mente otra cosa que debe hablar urgentemente con ellos. Aquí hay un saludo frío, distante, como habíamos dicho antes, sin felicitación, ni ninguna clase de elogio, ni ninguna bendición alguna, ni siquiera hay una petición de oración, sino que hay un tono cortante, directo, porque como decía antes, hay un asunto urgente por el cual tratar. Dice Pablo, apóstol, y entre paréntesis pone, no por disposición de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. No dice, Pablo, yo os saludo desde aquí y doy gracias a Dios porque puedo escribirles. No dice nada de esto, sino que directamente dice, Pablo, apóstol. Directamente está dando su autoría, pero también diciendo, yo soy el que les escribo. Está en juego nada más y nada menos que el Evangelio. No hay tiempo para saludos bonitos. Es lo que está queriendo decir. Volved a Cristo, que estáis necesitando de volver al Señor. Se encontraba los Gálatas al borde de la apostasía. Y para Pablo no había tiempo para otra cosa. De hecho, ya en el saludo que veremos que hace muy cortito, ya les predica. En ese saludo muy cortito que más adelante en el versículo 3 me parece que les da. Muy cortito. Pero ya les está predicando. Y en el versículo 1 ya está diciendo, sí, yo soy el pero ¿quién es el que les escribe? Es como si yo me presentara aquí y dijera, sí, yo soy Freddy, pero yo soy el que os manda, el que les dice y el que tenéis que hacer esto y tenéis que hacer el otro, porque no lo digo yo, sino que lo dice Cristo. Y él está diciendo aquí, Pablo, apóstol, no por disposición de hombres, sino por ¿quién? Por Cristo. Su designio y su comisión comienza con una fuente de autoridad de su apostolado, el cual estaba siendo cuestionado. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué empieza esta carta ya diciendo, yo soy el apóstol enviado por Cristo? Porque estaban siendo cuestionados. Algunos de esos falsos maestros estaban cuestionando que Pablo no era un apóstol. Estaban cuestionando que quién era él para haber anunciado el evangelio allí en ese sitio. Estaban cuestionando un montón de cosas más, que las veremos más adelante. Pero una de las cosas que cuestionaban era que él era apóstol. Luego, de hecho, lo defiende más abajo en el capítulo 2. Lo defiende y dice, y relata inclusive su conversión, un poquito.
que no era cualquier hombre, ni siquiera que no era quien lo había instituido como apóstol, no era un hombre, ni siquiera los 12 discípulos, porque hasta ese momento ni siquiera los había visto. Ellos no lo habían comisionado, sino que lo había comisionado Cristo, el resucitado. Pablo defiende su apostolado del ataque de falsos y legalistas maestros judaizantes que había en esos momentos. Porque él dice, a mí, el quien me ha llamado, no son hombres, sino Cristo. Tanto el mensaje, el evangelio que él estaba transmitiendo, como el mensajero, que era él, fueron de origen divinos y no humanos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo y dónde fue el llamado? Fue aproximadamente en el año 36 después de Cristo, en el camino a Damasco. Y si lo queremos leer, está en Hechos 9, del 3 al 9, está el relato de su conversión, cómo el propio Jesucristo lo está llamando y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? Estás yendo en lado contrario. Lo está llamando. ¿Y cuáles eran los requisitos bíblicos para ser un apóstol? Cristo lo había llamado para el oficio de apóstol. Y hay algunos requisitos. Voy a recordárselos. Primero, ¿qué significa apóstol? Muy bien, enviado. Enviado para un propósito, para una comisión, como le querramos llamar, enviado. Y ser comisionado, y él había sido, para ser un apóstol, debía ser comisionado directamente de los labios del Señor Jesús. Él no había estado los 3 años con Jesús, pero fue Jesús resucitado quien se lo encargó, quien lo llamó. Ese era el primer requisito, ser comisionado directamente por los labios de Cristo. Una segunda requisito era que tenía que haber visto al Señor después de la resurrección. Pues nada más y nada menos lo ve cuando lo está llamando. Cumplía esos 2 requisitos. También tenían que ejercitar una inspiración especial, pues él ya estaba escribiendo cartas a diferentes sitios. Ya lo estaba haciendo. Ejercitaba una autoridad suprema. También lo hacía. En 2 Corintios 18. No sé si vale la pena recalcar ahora que estamos hablando del apóstol, que ahora en este tiempo muchos se dicen ser apóstoles sin llamar. A eso iba, tranquila, a eso iba. Y también hacía milagros. Y también tenemos muchos versículos. Padre, por causa de tiempo, tengo muchos versículos en el cual demuestran todas estas cosas. Por ejemplo, hacía milagros en Hechos 2:43, en 2 de Corintios 12:12. Pero por causa de tiempo, por amor al tiempo, no les leo. Pero están hechos en la palabra del Señor. Todos estos requisitos necesitabas para ser apóstol. Ahora, como dijo nuestra hermana, hay algunos que se dictan ser apóstol. ¿Han visto a Jesucristo? Yo no lo he visto. Y mucho menos después de resucitado. Ni estuve los 3 años con él. Él me comisionó directamente. Es decir, él me ha llamado a trabajar en su obra. Pero no para decir que él me ha comisionado para que yo sea un apóstol. Ahora sí, lamentablemente hay algunos sitios por allí que se hacen llamar apóstoles. Bueno, respetamos, no vamos a entrar en detalles ni a decir que son o que no son. Yo solo me remito a lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me apoya a esto. Y yo digo que para ser apóstol, estos eran los requisitos que están en la palabra de Dios. ¿Vale? ¿Quiénes eran los destinatarios de la carta? Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Aquí dice
todos los hermanos que están conmigo. Miren, si buscan otra carta de Pablo, siempre en las cartas solía asociar a la autoría de sus colaboradores, ¿verdad? Los que le ayudaban a escribir. En una ocasión nombra a Timoteo, en otra ocasión nombra a otras personas, ¿verdad? Pablo, pero aquí solo dice, hermanos que están conmigo, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Y a quiénes estaban escribiendo todos él y esos hermanos que estaban con él? A las iglesias de Galacia. Gálatas era la única carta donde se dirige a una pluralidad de iglesias, no es a una sola. Porque Galacia era una región, para que nos entendamos. Y pon por favor el mapa. Ahí está, gracias. Galacia era lo que ahora es la parte central de Turquía. Esta parte de aquí. Esto es lo que ahora podríamos llamar la parte central de Turquía. Para acá y para acá sigue siendo Turquía. Pero esta parte era Galacia. Y él escribía a una pluralidad de iglesias. En este caso eran Derbe, Iconio, Listra, que estaban en esta provincia o en esta región, como querramos llamarle, ¿vale? Y eran, por eso dice, a las iglesias de Galacia, porque era toda esa región. Y les escribía a esas tres, Antioquía también creo que está por allí, arriba, Antioquía de Pisidia, pone allí. Era una de las iglesias a las cuales escribía. ¿Y por qué lo hacía? Porque era una de las primeras iglesias en su primer viaje misionero. De hecho, pone el primer viaje misionero de Pablo. Fue él fundando estas iglesias cuando estuvo en su primer viaje misionero. El hecho de que Pablo fundara estas iglesias ciertamente lo facultaba para tratar con ellas en pleno ejercicio de su autoridad apostólica. Él quien era quien las había fundado. O sea, ya sabemos ahora a quiénes fue escrita, no a un solo o una sola iglesia, como suele pasar en otras cartas, ¿verdad? Que es dirigida a una persona o una iglesia. En este caso es a unas cuantas iglesias, a una región, ¿de acuerdo? Y aquí le da en el versículo 3 un saludo mínimo, se puede decir. Versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. El saludo típico de Pablo en estas 13 cartas no podía faltar. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Por qué ese orden? Gracia y paz. Porque primeramente es necesario conocer la gracia para poder experimentar la paz del Señor. Por eso lo decía siempre de esta manera. Pero nada más, ya está, gracia y paz al Señor Jesús. Muy frío, muy rápido, muy pequeño, ¿verdad? Pero, ¿qué hace él a continuación? Ya primero les defiende quién es él, ¿verdad? Defiende. Luego les da un pequeño saludo diciéndoles que algunos hermanos ni siquiera se entretiene diciendo quiénes son los colaboradores que están con él. Y después les da un saludo muy frío. Y enseguida aprovecha. ¿Qué hace? Aprovecha la mención de que acaba de hacer del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que entre una iglesia que estaba urgentemente necesitada de la verdad, porque estaba al borde de la apostasía, hablar del Redentor y de su obra. Le habla del Evangelio de Cristo que estaba siendo atacado en esos momentos. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Ya les dice, Cristo es el que se humilló. Y este versículo sí quiero que lo busquen, por favor. Filipenses 2. Filipenses 2. 5 al 8. Y alguien que lo pueda leer, por favor. Allá pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Estos versículos nos recuerdan esa humillación, esa autohumillación de Cristo. Lo que Él les estaba queriendo indicar ya con estos versículos es la obra expiatoria o sustitutoria de Cristo por cada uno de nosotros. Su humillación al entregarse y al ofrecerse a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros. Leemos que dice, el cual se dio a sí mismo. En otras palabras, se autohumilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué cosa? Por nuestros pecados. ¿Para qué cosa? Para rescatarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya prácticamente en la introducción ya les está predicando. ¿De quién? De Cristo. De esa autohumillación de Cristo. La muerte de Cristo fue una operación de rescate y a la vez un lugar de sustitución, como lo hemos leído en Filipenses 2. ¿Por qué? Porque la liberación y la voluntad de ¿quién era? Era de Dios. Y así Dios lo había permitido y así lo había querido. ¿Y la gloria de Dios para quién era? Para el Padre, como dice el versículo 5. ¿A quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Quizás debemos leer la doxología con el cual Pablo termina esta introducción como una declaración de un hecho y no de una expresión de un deseo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, alcemos nuestras miradas, ensanchemos nuestros horizontes y nuestro pensamiento orientados a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para contemplar el Espíritu y la gloria de Dios. En este saludo introductorio de estos pequeños 5 versículos que hemos leído, Pablo comenzó con un tono de lamento, ¿verdad? Un tono poco pesimista y ya dirigiéndose directamente a quién era él y por qué les estaba escribiendo. Pero ahora finaliza con una nota exaltada de triunfo. ¿Por qué? Porque los había trasladado de esa era a la era del reino de Dios, de su Hijo amado. Les está diciendo, volvemos a leer versículo 4, el cual se dio a sí mismo, ¿por quién? Por nuestros pecados, por nosotros. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y eso también tiene que ver para con nosotros. Les decía para ese siglo malo que estaban ellos, pero este siglo XXI, ¿a qué es bueno? Cada vez está peor, ¿verdad? ¿Cómo podemos huir de este siglo malo? De este siglo malo. Pues pensando en esa sustitución que hizo el Señor Jesús. ¿Cómo se humilló por nosotros? En Filipenses 2 vimos que Pablo habla sobre esa autohumillación de Cristo, el cual se dio a sí mismo, y finaliza con una exaltación a Dios. Nosotros también podemos exaltar a Dios. La falsa doctrina era un problema real en las iglesias de Galacia, de esa zona. Y las falsas doctrinas robadas a Dios, de alguna manera robaban la gloria que se tenía que dar a Dios. Hermanos, que no sea ese nuestro problema en este siglo. Que podamos en este tiempo diferenciar las falsas doctrinas. Pero ¿cómo podemos diferenciar esas falsas doctrinas? Solo la podemos diferenciar cuando nos aferramos a Cristo. ¿Y cómo nos aferramos a Cristo? ¿Cómo insistimos en Cristo? ¿Cómo insistimos en Dios? Solo hay una manera, utilizando este libro, esta palabra bendita. Si no la leemos, si no la estudiamos, no vamos a saber diferenciar,
Vamos a ser como los Gálatas, que se estaban dejando llevar por falsas doctrinas. Y no va a haber un Pablo que nos coja y nos diga, a lo mejor no va a haber un Pablo que nos diga, te estás desviando. Pablo era lo que les quería decir, cuidado con esos falsos maestros. Y hermanos, también cuidado con esos falsos maestros allí. Hay mucho, ahora tenemos, es la era de la tecnología, la era de la información. Y ahora podemos acceder a muchas grabaciones de muchos sitios, de muchas partes del mundo. Cuidado con lo que escuchamos. Seamos muy cautos. Yo no digo que no escuchen, pero sepamos digerir, sepamos diferenciar entre lo malo de lo bueno. ¿Y cómo podemos aprender a diferenciar de esos falsos maestros? Leyendo otra vez más la palabra de Dios. No nos digamos, es que como no leo, pues yo escucho. Predicadores. Cuidado con algunos de esos predicadores. Tengamos mucho cuidado, que sepamos diferenciar. Era lo que Pablo empieza esta carta a hacerles ver, la apostasía que se estaban metiendo, que esos falsos maestros les estaban indicando a dónde tenían que ir. Y creo que el Señor también nos quiere enseñar en este presente siglo a nosotros a través de su palabra y a través de esta carta en el cual vamos a aprender algunas cosas para nuestras vidas. El Evangelio de Cristo, que no solamente es para los no creyentes, sino también para todo y cada uno de nosotros, porque es el que nos ayuda a vivir por la fe cada día en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.